Esta semana en Antofagasta nosotros también tuvimos nuestro Fidel Castro, que no mandó a pagar, sino que ni a mandar, mandó a callar. ¿Por qué? Porque básicamente se publicó un comunicado y también se mencionó en la prensa que se dirigió una carta al director del Mercurio, Víctor Tolosa, a la persona que fija un poco la línea editorial, que fija la línea editorial de ese diario, para indicarle que acá había desinformación y que el actuar del Mercurio de Antofagasta respondería a una venganza, una vendetta en contra de la alcaldesa y justamente recurriendo a falsas informaciones en cuanto al caso precisamente del caso asesor que ocupó las portadas del Mercurio este fin de semana. Acá quisiera intervenir, me veo obligado a intervenir por dos razones, y las dos están relacionadas. La primera es que si he iniciado a comentar y analizar en los medios de comunicación de Antofagasta fue por el intermedio justamente de Víctor Tolosa y teniendo una columna semanal en el Mercurio durante más de 5 años. Jamás en ese periodo me he visto influenciado, obligado, pauteado para escribir cualquier columna o pegarle a cualquier persona. Eso para que quisiera subrayarlo y justamente agradecer a esa persona por el hecho que me dio un espacio de apertura para poder opinar y justamente eso está relacionado con la segunda razón por la cual quisiera intervenir acá, porque en mi percepción y en mis hechos tengo una relación bastante radical con lo que concierne la libertad de expresión. Bastante radical. Me ha causado diferentes problemas, de hecho, pero pienso no concedo nada en ese sentido, siempre respetando la verdad, tratando de respetar la verdad y nunca cayendo en la desinformación, en la difamación, en el insulto, en el menoscabo. Yo creo que acá la libertad de expresión es la piedra angular de cualquier democracia y es fundamental protegerla y defenderla. Y yo creo que acá en esta actuación por parte de uno de los abogados de Karen Rojo está la voluntad de amedrantar de algún modo, o por lo menos, a lo menos, si no amenazar, poner en guardia, avisar a los medios de comunicación locales que acá, atención, cuando uno va a hablar de Karen Rojo, que tenga mucho cuidado y que le diga lo más objetivamente posible, lo más cercano a la verdad, los hechos, que no haya ambigüedad. Quisiera simplemente recordar que ambigüedad ante hubo y mucha en lo que concierne la información que se realiza alrededor de Karen Rojo. Y tomaré simplemente como ejemplo, en el mismo diario, hace algunos meses, el semestre pasado, el hecho que a nivel de su intervención que hacía Karen Rojo en el centro, en cuanto a seguridad pública, se veía a la alcaldesa como una protagonista, una verdadera actriz en cuanto a su rol en lo que concierne la seguridad pública y uno se mira un poco los reglamentos, las leyes, la alcaldesa tiene muy poco que ver en lo que concierne la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Aquí los primeros actores siendo el intendente y la gobernadora y la gobernación, es esa rama del Estado que está a cargo de lo que concierne la seguridad pública. Y en ese sentido, la ambigüedad, la poca claridad acerca de ese rol, siempre la alcaldía a un momento dado jugó con esa ambigüedad y se mostró como alguien que tiene potestad en ese ámbito, lo que no era el caso. Y comunicó mucho sobre eso. Pocos meses después, en la fachada de su alcaldía indicó un panel que no tenía nada que ver la alcaldía con inmigración, con la delincuencia, con la cesantía, ahí tomando a contrapié un poco toda la comunicación anterior. Y vemos que hace muy poco Karen Rojo interpeló al presidente Maduro de Venezuela por el caso a veces trágico de los venezolanos acá en el país y en la ciudad de Antofagasta, y también se reunió con el ministro de Interior, el primer ministro oficioso, Chadwick, para hablar justamente también del tema de la inmigración y la delincuencia. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Que de algún modo la comunicación de Karen Rojo es muy disparatada y nunca hizo un llamado al rigor de la información ni fue tan cuadrada. Por eso llama mucho la atención este comunicado, este llamado de atención justamente al director del Mercurio y esa información transmitida a los diferentes medios de comunicación y quizás dan unas ciertas luces sobre el ambiente que puede haber en la municipalidad por el caso asesor y por las complicaciones y justamente por la fecha límite que concierne el caso asesor, que habrá una decisión importante a final del mes de abril. Y si uno piensa bien acá, en política, como incluso en la mafia, pues está conectado los dos, pero siempre hay reglas. Yo creo que acá un límite fue cruzado y, en cuanto a un cierto modus operandi.
cuando ataca directamente o se refiere directamente a un periodista, cosa que ya había sucedido con el intendente en un comunicado hace unos meses atrás, cuando se nombró una periodista por una nota acerca del círculo de influencia del intendente. Yo creo que acá hay que tener mucho cuidado porque hay que tirar una señal de alarma. Es decir, muchas veces cuando un gobernante se ve arrinconado, en algunas oportunidades, este tiende a no a resolver lo que se está informando, los casos que se están informando, sino o divulgando, se tienden a callar el mensajero. Y eso debilita de algún modo todo el juego democrático. No es propio a Karen Roja. Es decir, hace poco Macron hizo dio el visto, un juez cercano de Macron dio el visto bueno para que se allane un medio de comunicación, Mediapart, que mencioné en una columna anterior, que había revelado un caso de un ex brazo derecho de Macron metido con un comercio con el gobierno ruso. Eso por un lado, y quisiera también indicar que además no es la única medida que podrían tomar para contrarrestar los efectos de la línea editorial del Mercurio. Yo creo que, y no lo vamos a leer La suerte entre gitanos, sabemos perfectamente que cada político o política y su equipo tienen medios de comunicación bien definidos. Tomaré, por ejemplo, el Timeline. Timeline, todo el mundo sabe que el número uno, número dos del diario El Timeline es el asesor comunicacional del senador Araya. Todos sabemos que el regionalista, que no es dirigido por un periodista, es justamente dirigido podría llamarse el candidato regional más bien como medio de comunicación, sabiendo que es un exalcalde de Tocopilla, candidato frustrado en diputación y que pretende sin duda ser gobernador regional, candidato a gobernador regional, que dirige ese medio y que se muestra muy cariñoso también con la diputada Marcela Hernando, sin duda ahí habiendo un nexo. Vemos el diario de Antofagasta, que también trata de meterse y tratando de meterse en esta competencia, recurriendo mucho a la política y pegándole al Mercurio y a su línea editorial, que está en contra de la alcaldesa. Y justamente, si observamos el Mercurio, uno puede razonablemente pensar que la línea editorial del Mercurio quizás no es guiada en primer lugar por la necesidad de informar el ciudadano, porque básicamente uno no puede pensar que un papel diario de 350 pesos y sus ventas en Antofagasta sostienen económicamente al diario El Mercurio Antofagasta, ni tampoco la cantidad de suscriptores. Yo creo que el financiamiento del Mercurio Antofagasta como diario proviene por otras partes, y yo creo que tiene algo que ver con que sin duda un financiamiento a nivel de auspicio, es decir, razonablemente uno no puede pensar que se sustenta por su venta de diario, y yo creo que eso siempre ha sido así. Es decir, la línea editorial del Mercurio siempre ha sido discutida, siendo el diario más tradicional y más tradicionalista que hay en el país, y quizás escapa hasta Antofagasta. Yo creo que la línea editorial del Mercurio es una problemática bien especial antes de Víctor Tolosa, durante Víctor Tolosa y después de Víctor Tolosa. O sea, yo creo que acá se podría más bien ver hacia dónde va, analizando, yo creo, como dicen los norteamericanos, siguiendo la ruta del dinero. Y lo otro, cuando también los mismos equipos de los políticos a nivel comunicacional, también tienen un terreno de juego muy amplio con lo que concierne las redes sociales. Y acá tampoco podemos hacernos los inocentón, que justamente para contrarrestar los efectos de una línea editorial, también se utilizan las redes sociales, Facebook y Twitter, teniendo cada uno en su equipo, en cada clan, teniendo gente que dispara, que se puede hacer pasar por opinólogo, por analista, por dibujante, pero todo estando relacionado o directamente a un político, o a través de su pareja, a un sindicato. Es decir, no, hay poca gente que tiene muchos seguidores en Twitter que realmente, en Antofagasta por lo menos, que no tiene un color y que no tiene un partido o un equipo del cual está defendiendo. Y justamente el llamado a la rigurosidad que se hace acá, yo creo que lo haría esencialmente en redes sociales, porque ahí no hay ningún control. Una persona, cualquier tipo que hace un dibujo, puede difamar, puede insultar, puede menoscabar, discreditar, y no hay ninguna sanción, estrictamente nada. Y cualquier persona, un tipo que no se haya titulado en ninguna facultad
con ningún diploma, puede declararse analista político. Cualquier persona puede ser analista político. Ahí también falta una cierta rigurosidad. O especialista en derecho administrativo. ¿Por qué? Por haber hecho un diplomado, definiendo unos casos en derecho administrativo. Es decir, no hay ninguna rigurosidad, yo creo, en la aplicación de ciertos conceptos en las redes sociales, como el famoso concepto de comunicador social. ¿Qué significa comunicador social? El interés de tener apelaciones validadas y controladas es que hay una cierta carta de deontología que se aplica para cada profesión. Y a esa no escapa el periodismo. Y el periodismo es fundamental porque, lo reitero, la piedra angular de cualquier democracia es justamente la libertad de informar, la libertad de expresión, el derecho a informarse y que justamente esta información sea verídica. Voy a terminar tomando el discurso de un presidente que se refiere a otro presidente, a Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos. Y acá indica en su discurso este presidente que Jefferson decía: si tuviera que elegir entre libertad política y libertad de expresión, me quedo con la libertad de expresión. En cambio, Lenin decía que por qué se habría de permitir a una persona, por el solo hecho de tener una imprenta, poder expresar sus opiniones en público. Acá vemos claramente la diferencia de concepción de una sociedad más bien socialista con respecto a lo que es la libertad, en lo que concierne una visión más bien liberal en el caso de Jefferson. Justamente este presidente en su discurso indica que él ha dicho muchas veces que, a pesar que la libertad y la libertad de expresión a veces puede ser incómoda, especialmente para los gobernantes, este presidente, dice, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la prensa amordazada. Este mismo presidente es la persona que en un concierto de Paul McCartney fue insultada hasta le sacaron su madre. Es decir, acá cuando os digo que hay límites que no cruzar, últimamente vimos, y no hubo mucha gente que lo comentó, al primer ciudadano del país, electo democráticamente, ser insultado, abucheado en un concierto frente a una eminencia musical extranjera. Acá los límites se están rompiendo en diferentes ámbitos y quizás en el caso de la información, yo creo que acá los periodistas, tanto que se habla de la responsabilidad social de los empresarios, yo creo que también hay una responsabilidad social para los periodistas. Y esta consiste justamente en ubicar, cómo se ubica en derecho el interés superior del niño, a ubicar el interés superior de la veracidad de la noticia por encima de cualquier otro principio. Y eso permite esa rigurosidad de la entrega de información, permitirá justamente no simplemente de proteger la libertad de expresión, pero también de honrarla, lo que justamente la fortalece. Y eso no es un derecho para los periodistas, y yo diría hoy en día para los comunicadores, sino es una obligación y un deber. Porque básicamente, lo reitero, la piedra angular de cualquier democracia es el acceso a la información y la libertad de opinión. Le agradezco de haberme escuchado justamente en esta oportunidad. Muchas gracias.